joyas, una de las joyas que tenemos en el material de nuestra casa es él, nuestro querido arquitecto Luis Armendáriz, que está con nosotros nuevamente. Gracias por estar arrancando septiembre con nosotros. Arrancando septiembre y llegando también a Concepción. Estuve el fin de semana en Valparaíso con mis hermoso. Alumnos de taller. Así ¿En serio? Qué lindo paseo. Exactamente. ¿Cómo se portaron? Excelente, ¿no? 15 alumnos maravillosos, un saludo muy grande a todo el taller. Lo pasamos súper bien, para ellos fue un aprendizaje tremendo también ver patrimonio, ver historia, ver una ciudad diferente también en funcionamiento con los ascensores y todo lo demás. Así Qué que afortunados son tus alumnos, ¿ah? fue un bonito viaje, la verdad. Sí, seguro que sí. Muy lindo el viaje. O sea, ya Valparaíso en sí mismo, por su arquitectura, es una maravilla, sin los ojos tuyos, sin mirar a través de tus ojos. Imagínate ir con la guía de Luis Armendáriz a una ciudad patrimonial como Valparaíso. No, a mí me fascina Valparaíso. Yo siempre digo que tengo que ir a Valparaíso al menos 2 o 3 veces en el año porque es una ciudad que inspira también. Es otra joya, Oye, la joya del Pacífico. La joya del Pacífico. Y en la joya del Pacífico hay proyectos que pertenezcan a la Cormu. Exactamente. La Corvi, la Cormu, Coravit y tantas entidades que existieron en nuestro país antes de 1976, antes de que existiera lo que hoy conocemos como Servio. De hecho, todos conocemos el Servio, ¿cierto? Sí, es claro. lo que tenemos en nuestra imagen, ¿cierto? El Servicio de Vivienda y Urbanismo. Exactamente. ¿Y la Cormu? Y la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano. Ok, más o menos en la misma línea, Más ¿no? o menos en la misma línea, claro. Bueno, aquí tenemos el logo de lo que fue la Cormu antes del 76, el arquitecto Miguel Launer, que fue director de la Cormu entre el año 70 al 73, y la Cormu nació en realidad en el año 65. Estamos en la época de los 60, el gobierno del presidente Frei Montalva, y pasa algo súper interesante en esa época, que se crean 2 cosas inéditas en Chile. Se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Antes Chile no tenía el Ministerio de Vivienda. Y además se crea la Corporación de Mejoramiento Urbano para poder de algún modo generar una mayor inmediatez en el desarrollo de proyectos en sitios seriazos o en abandono. Eso ya reconoce que hay un problema de vivienda en nuestro país, ¿no? Con su creación. Absolutamente. De hecho, para que la gente en la casa tenga claro, nuestro país desde 1906 tiene ciertas nociones de preocupación de la vivienda con la promulgación de la Ley de Habitaciones Obreras. Claramente no fue lo más óptimo ni se desarrolló, pero ya en 1906 se genera toda esta larga historia que tenemos hasta el día de hoy de una preocupación por la vivienda desde un enfoque estatal, desde un enfoque también social y popular. Y bueno, Osvaldo Cáceres, claro. Aparecen todas. Nombre recurrente Osvaldo, para nosotros, ¿no? Ahora, ¿este es un plano, me da la impresión? Sí, este es un plano que fue publicado en esta revista que traje, que es una joyita, hablando de joyas, que es el número especial de la revista AUCA. Muy patriota. Sí, es que de hecho es un número especial dedicado a nuestro país, pero específicamente de la Cormu, mostrando todos los progresos que hizo la Cormu en el año 71, con proyectos ya construidos y otros que iban a ser construidos como este, que yo creo que mucha gente en la casa ya empieza a reconocer por la forma del dibujo. Ahora vamos para arriba. Ahora vamos para arriba, de hecho. Sin entrar en el detalle, pero claro, hay razones políticas a lo mejor por las que se cambian, pero en esta época era muy engorroso iniciar un proceso para adquirir una vivienda. Era bastante difícil. Yo conversé con don Osvaldo varias veces, por ejemplo, cuando él fue director, y a veces, claro, a veces se encontraban terrenos de manera muy fácil porque eran, no sé, un basural, un siteriazo, etcétera, y en otros casos que eran sitios dentro de una ya consolidada área urbana era un poco más difícil. Pero la Cormu trabajaba en eso. Y por ejemplo, lo que están viendo acá es un seccional que se le conoció como Hermanos Peredo, que hoy en día es gran parte de lo que es Hualpén. De hecho, Hualpén es una comuna que en su momento era parte de Talcahuano. Claro, por eso dice ahí Talcahuano Concepción. Exactamente, pero en ella se desarrollaron muchas obras de la Cormu. Porque la Cormu, a diferencia de la Corvi, por ejemplo, ellos tenían una visión mucho más urbana. Porque había más terrenos hacia el lado, ¿no? Habían terrenos disponibles y además la Cormu trabajó una escala mucho más grande. Claro. De hecho, el gran proyecto inicial de la Cormu fue en Santiago, la famosa remodelación San Borja, por ejemplo. Me estoy desayunando yo con ¿Tenía que efectivamente existe la Vía Láctea. Sí, bueno, esta avenida Curanilahue hoy en día... Pero existió, porque uno siempre, a mí siempre me han preguntado, ¿por qué la micro se llama Vía Láctea, Vía Universo, Vía Futuro? Y yo como que nunca supe explicar. Ahora sabemos por que ahí. había una calle. Se pensó una calle, claro, designada como Vía Láctea, otra avenida Galaxia. Ahí también tiene la galaxia. Sí, y otra cosa interesante, vean también, bueno, para que la gente entienda un poquito en la casa, todo lo que tiene las líneas gruesas corresponden a edificios, ¿ok? No se construyeron así.
hubo ciertas variaciones, porque esto es solamente la idea como general. Pero era el diseño. Claro, era de distribución. Ok. Entonces, por ejemplo, todas estas, lo que actualmente es Avenida Curandilagua, que tiene la misma forma, todo esto son edificios, departamentos, y además se pensó poner supermercado, centro social, iglesia, parvulario y escuela. Porque estaban lejos de Talcahuano, estaban lejos de Concepción. Claro, y con la Cormu se priorizó esta idea como de mini ciudades. Y ya no estaba haciendo un poco la Corvi lo que pasó en remodelación Paicaví, por ejemplo, lo que pasó en la remodelación, no sé, todas las grandes remodelaciones que se ¿Y construyeron. por qué en el Chile. concepto de remodelación? Porque Porque remodelaban, renovaban. remodelaciones. Exactamente. ¿Pero ese sector o la ciudad? En algunos casos, un sector particular, como pasó en Concepción con la remodelación catedral, que era una remodelación de una manzana, Qué bonito. o ya una macro escala, como fue la Paicaví. Ahora, claro, la remodelación catedral, la remodelación Paicaví, lo que tienen en común es que son construcciones en altura, pero no estos edificios gigantes que tenemos Claro, hoy día. hay una noción distinta. De hecho, por eso ese número se llama Ahora vamos para arriba. Sí, bueno, esa revista me la autografió don Miguel Launer en el 2013. ¿Puedo compartir lo Por que dice? supuesto que puedes compartir. Para Luis, este testimonio de nuestros esfuerzos por ganar las conciencias populares a aceptar los beneficios de vivir en altura. Y esto es súper interesante que lo plantee de esta manera. Directamente a estos edificios enormes que hemos compartido ya en otras oportunidades, ¿cierto? Que no son nuestras favoritas, quizás. Pero acá me da la impresión que el concepto de vivir en altura se refiere a esta escala. A esa escala, o incluso más alto, Ajá. porque en esa época también había una noción que los edificios de departamentos podían acceder personas de clase media alta o derechamente alta. ¿Cuál era la media, digamos, de las alturas hasta Mira, antes de esto? La Cormu y la Corvi usualmente trabajaban en torno a los 4 o 5 pisos, ¿ok? Pero la Cormu la Cormu comienza a desarrollar proyectos que están pasando los 12 pisos. 12 pisos. 12 pisos, cada vez más altos, incluso 17. ¿Por qué? Porque comienza una noción de la densificación en altura, pero también tomando una conciencia del desarrollo urbano. No es solamente el objeto torre, sino qué es lo que pasa también a los lados. Por eso entonces la planificación que veíamos hace un rato, Exacto. ¿Lo que hoy día se perdió? Es que yo creo que han cambiado los tiempos y el sistema económico, como siempre, lamentablemente termina empujando todo. Y por supuesto también la planificación urbana, que Claro. es un tema fundamental. O sea, bueno, en esta época habían planes Habían reguladores, planes. habían otras visiones de los planes reguladores, tal vez no se mercantilizaron tanto como los tenemos hoy en día, que han dado este libertinaje, ¿cierto?, a que el mercado construya como quiera y donde quiera sin poner cierto límite o ciertas Estándares. estándares, por supuesto. Y bueno, tal como decíamos, aquí es una altura baja, lo que estamos viendo acá es Hualpén. Un saludo muy grande a toda la gente de Hualpén y a todos quienes viven en Lancé, Lambé, todas las grandes poblaciones que hay en Hualpén, porque Hualpén es una colección de nuestro patrimonio arquitectónico residencial desarrollado por la Corvi, por la Cormu, por empresas, por ejemplo, como Huachipato, lo que tenemos con Villacero, por ejemplo. Entonces, Hualpén es una colección maravillosa de nuestro patrimonio arquitectónico. Y aquí vemos Avenida Curandilagüe, algunos edificios, los 1010, por ejemplo, Corvi, que se ven al fondo, y aquí aparece la obra Corvo con estos edificios como estos metálicos, que es un edificio de estructura metálica notable, obra del arquitecto Eckhard Lengerich, y un poquito más allá tenemos otro formato, que es un edificio diseñado por Jorge Labarca y Boris Aptekar. La Cormu comienza a desarrollar estos seccionales, o sea, toma un trozo de la ciudad y se propone un diseño. Osvaldo no diseñó estos edificios, pero él más o menos pensó cómo tenía que ser la distribución de estos espacios que después otros arquitectos diseñaron. Claro. Para que conversaran entre ellos. Para que conversaran y para generar también un poco de diversidad y por supuesto también desarrollan diferentes tipologías. Los metálicos son súper innovadores, tienen puentes si se fijan, que van cruzando uno con el Y eso igual me imagino que también es más económico para hacer, más fácil a lo mejor versus Exacto. hormigón. Bueno, esta época fue una época bien interesante porque hubo, por supuesto, recortes presupuestarios, se tuvieron que buscar alternativas, llegaron bloques soviéticos prefabricados, por ejemplo, los famosos KPD que se instalaron en Quilpué, que son notables, que incluso la Bienal de Venecia se llevó un trozo del bloque firmado por Salvador Allende y se expuso, y que es una joya que se descubrió. Hay un saludo muy grande a Pedro Alonso, que es un arquitecto que nos representó y que dejó un trabajo, pero importantísimo. bueno, y la remodelación catedral que mencionábamos hace un ratito, aquí la vemos en detalle, ¿no? Claro, hubo algo llamado sociedades mixtas, ¿ok? La Cormu trabajaba con capitales públicos, capitales privados. Entonces, de repente pasaban estas sociedades mixtas
donde se generaban ciertos como microentidades, ¿ok? Pasó en Concepción, pasó en Los Ángeles, Talcahuano, Viña del Mar, sin ir más lejos. Hay una remodelación preciosa en Viña del Mar. ¿Y qué pasa acá con la remodelación catedral? Se decide remodelar la parte de la manzana de la catedral que da hacia Rengo. Y por eso se construye este edificio que es súper innovador. Hemos hablado de su geometría, hemos hablado de su plástica, con una altura bastante particular, con esa idea horizontal de la gran placa, que tiene locales comerciales en 2 pisos, oficinas hacia arriba, donde hubo oficinas también ministeriales, oficinas, la Corfo estuvo mucho tiempo ahí. Y claro, es una obra que te habla un poco del desarrollo de la ciudad. Y los arquitectos, o sea, Roberto Goicolea, Ramón Jofré y Luis Soto, que desarrollaron este proyecto y que estuvieron vinculados también a la Cormu. Es común que cuando están los diseños hechos no coincidan a lo mejor con la construcción por A, B o C motivos. Eso es cierto, pasa de repente que no coinciden, pero si vemos este dibujo... Tal cual, tal cual. De hecho, este dibujo te hace pensar por las modificaciones tristes que le han hecho al edificio. De hecho, yo me acuerdo haber hablado con don Roberto Goicolea en algún momento y él se quejaba de tanto tubo que le pusieron y los cables que se ven y todo ese tipo de cosas que terminan de algún modo bajando el nivel del edificio. Pero ahí le van sumando comodidad también a los habitantes del edificio. Por supuesto, sí, yo creo que todos los edificios se pueden modificar. Lo importante es cómo se haga, que se vea bien. Sí, esa es la idea, para no perder la idea original en este caso, de un edificio tremendamente moderno, además un aporte para la ciudad. Es un aporte, es un edificio que siempre está vivo, con los cafecitos que hay adentro también. Y aparte que uno capea la lluvia. No, totalmente, sí, esto es muy bonita la remodelación catedral. Este me gusta mucho y se parece a Chillán. Sí, población Schleyer en Chillán, justamente. La Schleyer es como el gran caso de Chillán con la Cormu junto a otra torre que vamos a mencionar después. Pero además ese formato de bloque que en algún momento conversamos, el bloque 871, fue un bloque propuesto por la Cormu, con los arquitectos Ortiz y por supuesto Osvaldo Cáceres, que es un bloque que se adaptó, en algunos casos más largo, más cortito. Acá tenemos la población militar, por ejemplo, en Collado, que son bloques que son un poquito más cortos, con un sistema de escalera muy bonito. ¿Que fue pensado para militares desde el comienzo? Fue pensado para militares, exactamente, sí, porque aparte la Cormu trabajaba con diferentes cooperativas o diferentes comités. Y también, por ejemplo, con poblaciones para la población militar, que estaba quedando chica, de hecho. Por lo tanto, tenía que crecer. Acá tenemos la remodelación costanera en Pedro del Río Sañartu. Acá tenemos el otro caso en Penco, por ejemplo, en Lautaro. Y aquí tenemos la remodelación 21 de mayo, muy cerquita del cementerio. ¿Del cementerio? Sí, que esta foto es más antigua porque ya los remodelaron y están, pero... Hay una parecida en la remodelación Eleuterio Ramírez, ahí en Paicaví con Carrera. Exactamente, Eleuterio Ramírez, toda esa zona que da Paicaví a Ongolmo, estaba vacío, porque el proyecto inicial de los años 60 no se logró concretar. Por lo tanto, cuando asume Osvaldo Cáceres en el 70, la idea era justamente continuar con el proyecto y se hacen una serie de bloques. Y hoy uno que es distinto, que es de militares, y todos los demás van esparciéndose por la remodelación. Sí, pero es una solución inteligente a la problemática de la densidad poblacional finalmente que tenemos hoy día y que, claro, se tiene que haber empezado a notar ya desde esta época, ¿no? Claro, es que el problema de la vivienda siempre ha estado en Chile. Claro, nosotros hemos tenido conciencia, como dije, desde 1906, pero el problema de la vivienda en nuestro país siempre ha estado dependiendo de otros factores. Por ejemplo, la migración campo-ciudad que pasó en los años 30, 40 y 50, después las fluctuaciones económicas, después lo que ocurrió en dictadura, por ejemplo, qué pasó en los 90 con la vivienda, casos Copeva, no sé, tantas cosas que han pasado en nuestra historia residencial. Hoy los precios, el problema. Además, estamos en Penco ahora, ¿no? Nos trasladamos a Penco, cerca de la playa de Penco, donde se encuentra esta remodelación, el casino justamente que fue parte, lo demolieron, no existe esa foto, ya la quedó para la posteridad, que fue parte de esta gran remodelación conocida inicialmente como Ñancahuazú, una remodelación inaugurada en 1972 y que muestra otra versión ya de la Cormu, un poquito más experimental con los bloques, o sea, departamentos dúplex. Hay unas escaleras que suben y bajan, digamos, conectando los diferentes bloques. Una cosa muy experimental, un solo muy grande a Penco. El juego voy a estar en Penco hablando de arquitectura. Me gustan los duplex. ¡Ay, qué genial! Sí, y los duplex, sí, es que empieza una experimentación. La Cormu empieza a trabajar con alturas distintas, algunos muy altos, otros más bajos, casas de un piso, sistemas de vivienda colectiva, incorporando casinos, parvularios, escuelas. ¿Qué se privilegiaba? Porque hoy día básicamente es
vender, sumar en un edificio, sumar la mayor cantidad de departamentos sin pensar en la distribución de las personas. En esta época, ¿en qué se pensaba? Mira, esa pregunta el otro día me la estaba cuestionando a propósito que pasé por carrera y veo un letrero que dice próximamente edificio, pero me doy cuenta que en ningún momento hablan del habitar. Es para inversionistas. Sí. Entonces Concepción se entrega completo a los inversionistas. ¿Y qué es un inversionista? Yo me pregunto lo siguiente, ¿dónde está el habitar dentro de eso? No, por lo menos yo hablo desde arquitecto. Los arquitectos nosotros estudiamos y trabajamos por el habitar de las personas, ¿ok? Por lo tanto uno se cuestiona cómo es ese habitar un departamento de ¿cuánto? 20 metros cuadrados. Sí, claro. O sea, por favor. Entonces ahí empiezan esos cuestionamientos de cómo hoy en día quizás se priorizan otras cosas. El habitar queda subyugado ante la presión de un sistema. Pero también nos encontramos con casos más antiguos que no eran óptimos tampoco, porque igual tenían sus pros y sus contras. Pero la noción del habitar claramente estaba presente. Y tú lo ves, y de paso también cómo construyeron comunidad. Por ejemplo, aquí en Penco es una comunidad muy fortalecida la que hay. Schleyer en Chillán, para qué decir. Todos los vecinos. Y todas las remodelaciones que hemos visto, tanto hechas por la Corvi como por la Cormu, o las más antiguas como Lorenzo Arenas y para atrás en los años 40, formaron tejidos muy sólidos. Y ese es un gran problema que existe hoy día con el modelo de negocio detrás de las inmobiliarias, ¿no? Sí. Esto de entregarle los edificios prácticamente por completo a inversionistas, porque hay muchas personas que compran muchísimos departamentos en los mismos y luego los administran. Y el tema es cómo los están administrando. Exacto. Los administran para que las personas habiten ahí, vivan ahí, o se administran, por ejemplo, para subir tu departamento a una aplicación y que se arriende por día, por noche. Y toda la problemática social que eso genera. Exacto. ¿Cuántas denuncias de personas que han invertido su platita para comprarse el sueño del departamento propio en un edificio, un departamento chiquito, pero es su departamento y ahí quiere vivir y se encuentra luego con que, oye, lo están arrendando y hacen fiestas por noche. Claro. Hacen fiestas por noche y mis vecinos cambian todas las noches y todas las noches tengo vecinos que vienen a carretear o a hacer otro tipo de actividades, ¿verdad? Y finalmente le terminas arruinando la calidad de vida a familias que lograron comprarse su vivienda. Totalmente. Y eso es algo que en este contexto no se daba. Porque claro, habían otras variables y condiciones. O sea, olvídate de aplicaciones en esta época, olvídate de ver el departamento, tu casa, como un bien que tú puedas manipular o hacer lo que quieras. Y todo eso tiene relación con todo, ¿ah? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los humedales, cuando hablamos de todo el tema natural también está involucrado. Perdón, también para pasar a la siguiente lámina, pero antes, y por lo que veíamos, se pensaba en los espacios comunes, porque son tan pequeños los departamentos que no tienen el espacio, bueno, con suerte una terraza, y tenían un espacio para jugar, y de hecho, para compartir. Ahora no, pues. No, y de hecho en la foto anterior se veía para allá una remodelación en lota. Entonces, en lota, por ejemplo, tenían los bloques de departamentos que cruzaban puentes, entonces siempre había un tema también visual de cómo se veían. Y la Cormu también tenía remodelaciones en Lebu, en Talcahuano también se hicieron cosas, pero no solamente la Cormu trabajó el tema de la vivienda, mejoramiento urbano, entonces también estuvo a cargo de planificar zonas como, por ejemplo, parques, plazas, jardines. Hay registros, por ejemplo, de proyectos de parques metropolitanos en Concepción, Fervio, etc. Pero además, el balneario de Lenga. Lo que estamos viendo acá es Lenga. Es Lenga justamente un proyecto desarrollado por Ekar Lengerich bajo la dirección de Osvaldo Cáceres y que es un proyecto de balneario popular, que fue otro concepto que se introdujo en nuestro país en esa época, estamos hablando del 70 al 73, y de lo que en realidad queda solamente es ese trozo que se ve ahí, que lo saqué por Google Earth a través de Street View. Yo no sé si estará todavía ese trozo de piedra que muchos vimos en algún momento cuando hemos ido a la playa, que era parte de una especie de sistema de parrillas. Parrillas para que la gente hiciera sus asados en la playa, y todo esto eran como casetas para cambiarse de ropa, para descansar y cosas de ese tipo. ¿Y de madera? Bonito. Y de madera. ¿Por qué? Porque la Cormu trabajó mucho por un tema económico en la utilización de rollizo de madera para hacer casetas, parques, plazas, asientos, juegos. Hoy no se da eso en nuestro país. Uno de repente va, no sé, a Brasil o a otros países que son más costeros y tienen ese espacio para ducharte, algún camarín para cambiarte ropa. Claro. Acá no, pues acá tenéis que estar con la toalla o dentro de la carpa cambiando de... Sí, en realidad en otros países se ha mantenido eso. Nuestro país lo tuvo, pero después fue cambiando y ya desapareció completamente la idea de tener como un espacio más privado para ti dentro del espacio. O sacarte la ropa mojada, que sí. Claro. Avanzamos en el tiempo y en la década de los 70, a principios de los 70-73, surge la idea de hacer varias torres Cormu. Una adaptación de un diseño del arquitecto Cristian Bosa, de Musar también, de varios más, y junto, por supuesto, con Osvaldo Cáceres como director local, de adaptar estas torres, digámoslo así, a ciudades, que en este caso fueron 3. Chillán,
Talcahuano y Concepción. La de Concepción se ubicó en calle Lincoyán entre O'Higgins y Barros Arana. Lamentablemente sufrió los efectos del terremoto del 2010. Pero ¿cuánto? No, fue demolida. Pero me refiero, no se la cayó. estructura no, claro, o sea, el edificio estuvo ahí, fue severamente Bien afectado. construido. Claro, la de Chillán no le pasó absolutamente nada, la torre está, hay unas cuadras de la plaza, se conoce como la Torre Rucamanqui. Sí, al lado de la presidenta y una más chiquitita. Exactamente, sí. Y la de Talcahuano se le conoció como Torre Prat, que está frente a la plaza de Talcahuano, que es parte de un proyecto Cormo más encima que involucraba remodelar todo el perfil de esa calle en Talcahuano frente a la plaza, porque estos edificios no se hacían solos en algunos casos. La Cormu trabajó, por ejemplo, en Los Ángeles con la remodelación frente a la plaza, cerca del Teatro Municipal Antiguo. No sé, como que trabajaron muchas cosas. Datos interesantes de este edificio. Originalmente se le llamó Ministro Carlos Cortés. Además, fíjense el color que tiene el edificio. Hermoso. En Chillán se mantiene esa idea del color. No es más blanca en Chillán, pero lo que tenían en común las dos torres y las de Talcahuano igual es que eran mosaicos cerámicos. Los famosos mosaicos Irmir que hemos hablado. Toda la torre tenía eso y en su primera planta, comercio. ¿Y esto fue lo más alto que empezaron a construir? Lo más alto, sí. Esto era la altura que, por lo menos aquí en lo que corresponde a las actuales regiones de Ñuble y Concepción. O sea, Biobío con Concepción, por supuesto. Claramente en Santiago esta idea de la torre se esparció. O sea, la remodelación San Borja son torres muy altas. En Chillán era la más alta, porque hoy día ya hay otro Chillán, edificio. Claro, exactamente. Y ya el año 74... ya golpe de Estado, ¿cierto? Osvaldo Cáceres, desvinculado de la Cormu, lamentablemente, es detenido y todo lo que ocurre posteriormente. El año 74 quedan todavía algunos proyectos por hacer, entre ellos la Contraloría de nuestra ciudad, justamente en Concepción, que estaba adosada a la torre que vimos anteriormente, formando una sola gran placa desde O'Higgins dando la vuelta por Lincoln. Proyecto de Ramón Jofré, que a mi juicio es una obra preciosa. Claramente hoy en día lleva... ¿Cuándo fue el terremoto? El 2010. Estamos hablando ya de 14 años del terremoto. Aún no se tiene... Bueno, se supone que se va a hacer un centro odontológico. Se supone. ¿Ok? Y lo interesante de esta obra es su horizontalidad, los mosaicos que tiene, el acceso que desde niño siempre me fascinó con el perfil octogonal, que era como estar en un perfil octogonal del futuro. Y por supuesto estas letras que lamentablemente las taparon. ¿Y cómo está escrito? República. Sí, es que le dieron un toque súper historicista. Ahí está el año 1975, y aquí abajo, Corporación de Mejoramiento Urbano. Yo creo que eso lo mantuvieron, pero esto lo borraron. El letrero original, digamos, de las palabras de la Contraloría. Ahora, claro, lamentablemente este es un edificio que está en completo abandono. Sí. Hasta la fecha. Ese proyecto que tú señalas de la clínica odontológica pertenece al Servicio de Salud de Concepción. Exactamente, sí. Del fallecido doctor Gran. Sí. Era un sueño que tenía él. Sí. De hecho, en algún momento estuvimos ahí en terreno, ¿no? Sí, estuvimos mostrando justamente lo que se pretendía hacer y bueno, lamentablemente ahí está. Ahí está a la espera, se ha convertido en un lugar también de mucha inseguridad, hay que decirlo. Sí. Se ha descubierto a personas adentro, de pronto ingresando obviamente a la mala, si se quiere, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sea un espacio que se recupere para la ciudad. Y ojalá también se respete emblemático. su arquitectura, porque es un edificio de verdad único en su diseño, el perfil octogonal que tiene en la entrada, notable. Y aparte, por supuesto, el testimonio de la Corpo, la cual desapareció más encima. En el año 76 se funda el Servio, y el Servio lo que hace en plena dictadura absorbe todas las entidades anteriores. Absorbió la Corvi, la COU, Coravit y Cormo. Y ahí nace el Servio y se construye otra época en la vivienda. Bueno, esperemos que se pueda dar solución al déficit habitacional que tenemos en nuestro país, además también de lo que significan los altos costos para quien quiera acceder a la vivienda, al sueño de la casa propia. Luis, como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y por supuesto, siguiendo un poco con lo que acabas de decir, un saludo a toda la gente, en especial los honorarios que tanto nos cuesta poder optar a lo que corresponde al sueño de la casa propia. Es Sí. muy cierto, Luis. Y bueno, Penco te recibe este día jueves, ¿no? Este día jueves, sí, síganla al Museo Histórico de Penco en Instagram y ahí van a ver todas las coordenadas y por supuesto historia arquitectónica de Concepción. Buenísimo, gracias Luis, hasta la próxima. Oye, se acerca el 18 de septiembre y uno de los protagonistas, por supuesto, es la parrilla. ¿Usted tiene listo más o menos la idea de dónde va a comprar? Todavía no. Todavía no. Bueno, lo más importante es que donde vaya a comprar esté certificado, esté con todos los papeles al día, porque hay bastante.